Para César el Hombroso, el crimen no era solo una decisión, sino una condición. El delincuente nace, no se hace. Muy buenas noches, doctor. El día de hoy, mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre la evolución de la criminología y el legado de César el Hombroso. Mi grupo está conformado por Yandy Carrillo, María Chiliquinga, Melanie Spin, Jairo Paucar y mi persona. Introducción a la criminología y sus orígenes. La criminología se erige hoy como una ciencia multidisciplinar de una complejidad fascinante. Su objeto no se limita únicamente al delito, sino que abarca al delincuente, a la víctima, las conductas desviadas y los mecanismos de control social. No busca solo la comprensión fenomenológica, sino la prevención y el tratamiento de las circunstancias que subyacen al comportamiento desviado. Para alcanzar esta visión integral, la criminología se auxilia de un núcleo sólido de saberes. Medicina, para el análisis de los procesos biológicos y orgánicos. Psicología, centrada en los procesos mentales y la estructura de la personalidad. Sociología, imprescindible para entender el contexto ambiental y las dinámicas comunitarias. Antropología, dedicada al estudio del ser humano en su dimensión evolutiva y social. Si bien el término fue esbozado inicialmente por el antropólogo francés Paul Topinard, fue el jurista Rafael Garófalo quien lo acuñó formalmente en 1885, al utilizarlo como título para una de sus obras fundamentales. No obstante, el germen del pensamiento criminológico es ancestral. Ya en la Grecia clásica, Platón sostenía que el crimen nacía de una carencia educativa. Aristóteles abogaba por el castigo ejemplar para evitar la reincidencia. Y los siglos más tardes, figuras como Tomás de Aquino o Tomás Moro vincularon la delincuencia con factores sociales y económicos, señalando este último la estrecha relación entre la pobreza y el quebranto de la ley. La escuela clásica, la razón y el pacto social. Con el advenimiento de la Ilustración, el pensamiento penal experimentó una metamorfosis radical. La luz, la razón desplazó al dogma, estableciendo la igualdad de los hombres y el concepto sagrado de del libre albedrío. Para la escuela clásica, el foco de atención no era un autor, sino el acto delictivo en sí mismo, entendiendo como una ruptura del pacto social. Sus pilares intelectuales fueron arquitectos de de la justicia moderna. César Beccaria, filósofo que denunció la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley, defendiendo la publicidad de los juicios y la estricta proporcionalidad de las penas. Montesquieu propuso la separación de poderes para garantizar una judicatura independiente, enfatizando que la misión del legislador es prevenir antes que castigar. Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, sentenció que el hombre es bueno por naturaleza y que el crimen es el síntoma equivocado de un estado desorganizado y una estructura social deficiente. El surgimiento del positivismo, el determinismo biológico. En el siglo XIX, bajo el influjo de las ciencias naturales, surge el positivismo, desplazando el análisis del acto hacia el autor. Esta corriente introdujo el determinismo biológico, la controvertida idea de que la conducta criminal no es una elección libre, sino una manifestación de rasgos innatos y condiciones orgánicas. La escuela positivista italiana redefinió al delincuente como un enfermo social. Bajo esta óptica, el criminal poseía singularidades biológicas y antropológicas que la distinguen al resto de la población. En consecuencia, la sanción ya no se bastaba en la culpabilidad moral, sino en la peligrosidad del sujeto, justificando así cualquier intervención
en nombre de la defensa social. Cesare Lombroso, biografía y el hombre delincuente. Bloque biográfico. Cesare Lombroso nació el 6 de noviembre de 1835. Falleció el 19 de octubre de 1909. Orígenes y familia. Nació en Verona en el seno de una familia judía, sefardí, cuyos ancestros fueron expulsados de España en 1492. Su madre, Sephora Levi, fue una mujer de vasta cultura que marcó su desarrollo intelectual. Formación académica. Se doctoró en medicina en 1858 con una tesis sobre el cretinismo. Completó su formación en Pavia, Padua y Viena. Experiencia militar. Participó en las campañas del Reino Piamonte contra Austria, donde comenzó a observar el comportamiento humano bajo condiciones de extrema presión. Hitos profesionales. Fue director del manicomio de Pesaro en 1871 y fundador, junto a Ferri y Garofalo, del Archivio di Chiatria. Obra cumbre. En 1875 publica L'uomo delincuente, marcando el nacimiento formal de la antropología criminal. La teoría del criminal nato y rasgos físicos. Inspirado por la teoría de la evolución de Charles Darwin y los estudios sobre herencia de Francis Galton, Lombroso formuló en su concepto de atavismo para él, el criminal era un ser que había sufrido un retroceso evolutivo, un salvaje nacido en la civilización moderna. Este estado de involución se manifestaba a través de estigmas físicos específicos, morfología craneal, cráneos de forma pentagonal y la presencia de la fósita occipital, que Lombroso interpretaba como una marca anatómica de involución propia de especies inferiores. Fisionomía facial, mandíbulas prominentes y alargadas, pómulos salientes, asimetría facial acentuada y frentes hundidas o excesivamente salientes. Otros estigmas, orejas en asa, tendencia al sobrepeso y una predisposición orgánica a patologías como la epilepsia, la cual se consideraba una causa primordial de criminalidad. Asimismo, en su obra La donna delinquente, Lombroso teorizó que la desviación femenina estaba más ligada a la degradación de la moralidad que a la violencia física impulsiva. Controversias, críticas y el desmentido científico. Pese a su impacto inicial, el reduccionismo de Lombroso enfrentó una resistencia académica feroz. Sus detractores señalaron que su teoría ignoraba deliberadamente los factores sociales, como la pobreza, la educación y el entorno, que moldean el comportamiento humano. El colapso científico de su tesis llegó en 1913. En su obra The English Convict, Charles Goring presentó un estudio estadístico comparativo que demostró que no existían diferencias físicas significativas entre la población reclusa y ciudadanía común. Más allá del error científico, el determinismo de Lombroso dejó una sombra ética peligrosa. Sus teorías fueron distorsionadas para justificar políticas de eugenesia, xenofobia y la estigmatización de las minorías étnicas bajo el pretexto de una supuesta inferioridad biológica. Legado y conclusión, de Lombroso a la criminología actual. El legado de Lombroso es tan vasto como contradictorio. Sus seguidores inmediatos, como Enrico Ferri y Rafael Garófalo, comenzaron a integrar factores sociales y psicológicos trascendiendo determinismo puro. Esta evolución permitió que ya en el siglo XX, figuras como Edwin introdujeran el aprendizaje social y que la escuela de Chicago con Park y Burgers analizaran cómo las zonas de transición de las ciudades influyen en la desorganización social y el crimen. A pesar de sus profundos errores, Lombroso fue el hombre que sacó al estudio del crimen de la mera especulación filosófica para llevarlo al laboratorio y a la observación clínica. Su figura nos recuerda que la ciencia, sin una óptica ética y humana, corre el riesgo de deshumanizar a quien pretende comprender. La figura de Lombroso, en sus aciertos y sus fallos, nos recuerda la importancia de un enfoque equilibrado y ético en el estudio del comportamiento humano y las ciencias sociales.
Muchas gracias.